No, buenas noches, mi nombre es Sebastián André Cameserge y hoy le vamos a presentar los métodos de evaluación que escogí para presentarlos y dar una definición y cómo lo podemos utilizar. Comenzaremos hablando con el método de evaluación entrevista. Bueno, la entrevista es una herramienta de evaluación muy valiosa que se utiliza mucho en la psicología, en la medicina y en muchas otras profesiones, incluyendo la docencia. ¿Cómo lo usamos nosotros los docentes? Pues nosotros tenemos que crear una conexión con los estudiantes, ser amigo del estudiante, antes de ser profesor, ser amigo del estudiante, poder entrevistar a los estudiantes y hablar con ellos y que ellos confíen en nosotros. Y en la escuela es un instrumento, en la escuela lo utilizamos como instrumento para seleccionar estudiantes, saber si un estudiante es apto o no apto para ingresar a la institución a la que está calificando. Se utiliza mucho en universidades también. Las universidades tienen un filtro de evaluación que es la entrevista y si tú no pasas la entrevista, no pasas a la universidad. También se utiliza en muchas otras empresas. Para ser seleccionado en una empresa te hacen una entrevista, te hacen entrevistas psicotécnicas, entrevistas evaluativas y eso sirve para arrojar una calificación si es apto o no apto para el cargo o para la escuela que aplicas o para la universidad. Bueno, y puedo proseguir que en la escuela la utilizan como instrumento que permite evaluar y comprender diversas situaciones y conflictos que día a día se presentan en este ámbito. ¿A qué se refiere con esto? Que día a día se están presentando problemáticas con los estudiantes y al hacer esta entrevista sabemos si es apto o no apto para aplicar a ciertos cargos. Bueno, estamos hablando de estudiantes, sabemos si es apto para aplicar a la carrera que quiere estudiar o si lo utilizamos en el ámbito de las entrevistas que le hacen a los policías, saben si tiene problemas porque saben que va a tener una responsabilidad como es tener un arma y todo eso, etcétera. Bueno, ahora pasamos para la autoevaluación. La autoevaluación es un método que permite a los estudiantes y a nosotros los profesores también juzgar su propio desempeño y dar una calificación a su trabajo. ¿Qué podemos entender nosotros por esto? Pues hoy en la clase que tuvimos, disculpe, en la clase que tuvimos de evaluación del aprendizaje hicimos una autoevaluación y una coevaluación. ¿En qué consiste la autoevaluación? Nosotros evaluamos nuestro desempeño, cómo nos vimos en la clase, si nos todo lo que aprendimos, si fuimos puntuales, si fuimos responsables con las actividades. De eso se trata la autoevaluación. Y en esta evaluación nosotros obtenemos un resultado cuantitativo, no tanto cualitativo, sino cuantitativo. Bueno, y voy a proseguir con la definición. Este tipo de instrumentos ayudan a tener, escuche, una visión más profunda y cercana respecto a la vivencia del estudiante y a entender su desempeño cualitativo y no solo cuantitativo. Cuando hablamos de cuantitativo nos referimos a una nota y cualitativo es ya más, abarca más que una nota, abarca si tú tuviste una calificación sobresaliente o fuiste muy responsable, de eso se trata más o menos esto. Ahora por último vamos a pasar a los cuadernos del estudiante. ¿Cómo nosotros calificamos los cuadernos del estudiante? Que es muy importante. En esto nosotros tratamos de evaluar como la presentación, la responsabilidad del estudiante. Esto es como un plus o como un reconocimiento que le damos a los estudiantes organizados. Y aquí le voy a dar unos tips de cómo nosotros los docentes evaluamos los cuadernos de los estudiantes. Bueno, evaluamos principalmente la presentación, si posee identificación completa del estudiante, si presenta el cuaderno en la fecha estipulada. O sea, es muy importante si nosotros dijimos, el día viernes voy a revisar los cuadernos. Es muy importante que el estudiante ese día muy puntualmente nos entregue el cuaderno y ahí calificamos la responsabilidad del cuaderno. Por eso es un método de evaluación muy importante porque estamos estimulando la responsabilidad y sobre todo estimulamos a que los estudiantes tengan el cuaderno organizado. Bueno, también clasificamos el orden, si respeta la estructura de cómo nosotros copiamos o cómo nosotros estructuramos nuestras clases, si respeta el orden de los contenidos,
entregados en clase, todo el contenido que poseen y todos los entregables o las actividades o las tareas que nosotros colocamos. Ahí también aprovechamos y evaluamos todas las actividades que nosotros hemos colocado en el transcurso de por así decirlo, el periodo, nosotros lo evaluamos en este momento. Por eso lo considero un método muy importante, porque estamos estimulando la responsabilidad, el orden y, y, y ser muy entregado a copiar bien, a presentar las cosas al día y todo eso. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.